Ya lo hemos adelantado en titulares, hoy se decide el futuro de la ley corta de ISAPRES. Las salas del Senado y la Cámara votarán el acuerdo al que llegó antes, la semana pasada, la Comisión Mixta. La Superintendencia de Salud dice en todo caso que si esto se rechaza, de todas formas se tiene que publicar la circular para darle el vamos al pago por parte de las aseguradoras. Sin ley, en un escenario en el que todos los sectores advierten, las ISAPRES caerían en insolvencia. Gabriel Gajardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Claro, porque finalmente ya llegó la esperada jornada de votación en el Congreso, en esta ley corta de ISAPRES, donde ya se empiezan a levantar voces en torno a lo que va a ser este debate, tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados, porque si bien se espera que la tramitación concluya casi al límite que dio la Corte Suprema para que se aplique este fallo, eso acerca de las 23:59 horas, gran parte de los parlamentarios asienten que va a ser una votación extensa, pero sin muchas complicaciones, ya que el acuerdo de la Comisión Mixta, si bien no dejó 100% contentos a todos los sectores, los dejó bastante conformes tras estas negociaciones que terminaron la semana pasada. Reacciones de lo que se viene en estas votaciones, primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados, lo escuchamos en voz del senador Udi, miembro también de la Comisión de Salud, Sergio Gaona. Nadie quedó absolutamente conforme con lo acordado, pero a todos les pareció que en alguna medida esto ayudaba a minimizar el riesgo de quiebra del sistema. Ahora es responsabilidad del gobierno y del oficialismo que esta ley corta no se caiga, porque los únicos perjudicados en caso de que esta ley no salga van a ser los afiliados, es decir, las personas que perderán sus coberturas, perderán la continuidad de su tratamiento y no se les va a devolver un solo peso. Sí, ahí, Gabriel, hay una situación que se ha producido bien tensionante y que genera toda la expectación del día, porque justamente en el oficialismo, como decía ahí el senador Gaona, es donde están las mayores dudas. En algunos sectores de los parlamentarios del oficialismo hay abierto rechazo, no solo en la Cámara, también en el Senado, a la fórmula que se estableció finalmente en la ley corta. El Partido Socialista tuvo comité central el fin de semana donde se emitió finalmente una declaración llamando al orden, llamando a la responsabilidad y a aprobar esta ley corta más allá de todos los costos que se reconoce que tienen, pero hay elementos que se suman a la ecuación. Por ejemplo, ayer tarde se conoció la última encuesta semanal Plaza Pública Cadem, que indica o revela, tal vez para sorpresa de algunos, que la mayor parte de la gente preferiría que no le devuelvan nada. ¿Te acuerdas, Pablo, que comentábamos aquí? Que nadie sabe bien cuánto le deben, cuánto le tendrían que devolver, pero como la ley corta establece que vendrían alzas muy fuertes por los próximos 3 años y una alza extraordinaria, una segunda alza este mismo año, parece haber una noción de una mayoría de los afiliados que dice, mire, prefiero que no me paguen, pero que sigan existiendo las ISAPRES, yo tengo mi plan de ISAPRES, que no caiga el sistema, pero que no me suban tanto los planes. Porque la alternativa es esa, que me devuelvan, pero que me cobren mucho más este año, el próximo, el que viene, hasta 2027. Entonces, yo no sé si esa alerta que tira la encuesta, que la pone sobre la mesa, podrá de repente a llevar a algunos parlamentarios a pensarla 2 veces, pensando en el efecto político-social que puede tener la ley si se aplica, y eso versus el impacto político-social que puede tener que no se aplique. Sí, claro. Que ahora, puede ser el colapso del sistema. Yo diría que en este escenario, en el de hoy, Gabriel, está más incierta la Cámara, por la composición de la Cámara, una Cámara que tiene que tener 78 votos. Recordemos que acá hay una norma de quórum, no es la mayoría de los presentes en la sala, no es una norma de quórum, entonces en el Senado se necesitan 26, en la Cámara se necesitan 78. En el Senado uno diría la derecha aporta más de 20, aporta 25 votos y por ahí la cosa estaría asegurada. En la Cámara es donde está la mayor incertidumbre y depende que la derecha tenga pocas ausencias, que al menos la mitad del oficialismo esté con los votos, la Democracia Cristiana, estos grupos no alineados, pero ¿hay algún escenario en el que se ponga el Ejecutivo, por ejemplo, que esto, Gabriel, pudiera llegar a caerse? No se descarta, de hecho, pensando, por ejemplo, que ese 63% que mencionaba Cadem, de que afiliados que prefieren que no se les devuelva este dinero de las ISAPRES, va sin ninguna duda a cambiar, a mover el tablero de la votación, pensando también que hay algunas personas, algunos parlamentarios, por ejemplo, incluso el senador Juan Luis Castro, quien es parte de la comisión, que preside la Comisión de Salud en el Senado, que dice que hay un sector, por lo menos del oficialismo, que no quedó contento principalmente con el plazo que se le entregó las ISAPRES. Recordemos que era de 10 años, pasó a 13 años y obviamente hay alguna diferencia para personas
mayores de edad, que obviamente le genera esta cosa de estar en reflexión pensando en la votación que va a ser hoy día pasado las 12 del día. La pregunta es, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Las ISAPRES ganan un alivio muy transitorio, pero las personas, desgraciadamente, van a pagar la cuenta de lo que significa este endeudamiento del sistema ISAPRES, que nadie quiere que desaparezca, pero tampoco llegar al punto de dejar que sea el bolsillo de la gente el que pague esas millonarias deudas. Yo creo que hay una desigualdad que va en desmedro de la gente, y ese es el propósito, que la gente mejore después de los fallos judiciales, porque si no, ¿qué sentido tiene? Claro, ahí hablaba el senador Juan Luis Castro, que él mismo decía, se encontraba en reflexión más allá de esta decisión, o por lo menos comunicado del Comité Central, de la Mesa Central del Partido Socialista, y teniendo en cuenta además lo que va a significar también estos resultados de cadena de la opinión pública, de acuerdo a lo que va la devolución de las AFP, cerca del 63%, según esta última encuesta de Plaza Pública, señala de que no decidiría no que se le devolviese este dinero en pos de que el sistema siguiese funcionando. Y además, obviamente, sobre lo mismo, en una entrevista con La Tercera, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, fue cauta también en los dichos sobre este sobreanálisis, que algunos consideran que el gobierno entregó mucho en esta resolución final de la comisión mixta, señalando que ni ella ni el presidente Gabriel Boric están dispuestos a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas, apuntando también que obviamente esto debilitaría y podría generar un caos en el sistema público. También al respecto se refirió el superintendente de salud, Héctor Torres, que explicó más o menos qué es lo que va a suceder ya durante esta tarde. Yo entiendo las distintas posiciones que puedan haber. No todo el mundo queda satisfecho cuando se logra un acuerdo o se puede avanzar en esta línea en un tema tan complicado. Sin embargo, yo insisto, yo sigo creyendo en el sentido de responsabilidad que ha tenido tanto por una parte el gobierno en presentar el proyecto de ley y por otro lado del Congreso, ¿no? Que como ha actuado incluso en esta misma materia en las etapas anteriores, espero lo pueda seguir haciendo también el día de mañana por el significado que tiene el efecto de la aprobación del proyecto de ley. El superintendente ahí muy bien decía que en cualquier escenario, pase el peor o el mejor escenario, ya está redactada la primera circular que va a ser publicada sí o sí posterior a la última votación de la Cámara de Diputados, pero obviamente si llegase a salir con negativa desde el Congreso este proyecto de ley corta de ISAPRE, las aseguradoras van a tener que comenzar a pagar la deuda mes a mes, lo que obviamente generaría insolvencias en el sistema y luego obviamente agravando la crisis que actualmente están viviendo las ISAPRE. Bien, Gabriel. Mucho suspenso entonces, hay ahí todavía algunas incertidumbres, vamos a seguir minuto a minuto las votaciones hoy día a las 2 salas, primero el Senado, después la Cámara. Gabriel Gajardo, estamos en contacto. Gracias, Gabriel. Buen día. Buen día.